Lo dijo en la primera hora. Muy bien, recta final de A Primera Hora. Uno de los temas que con mayor recurrencia en los últimos tiempos se habla es el de la inclusión laboral. Hablemos con una especialista en la materia. Está acá en nuestro país Cecilia de la Vega. Ella es especialista en temas laborales. Es mexicana, tiene una experiencia de una década justamente manejando los temas de inclusión laboral. ¿Cómo le va, Cecilia? Qué gusto y bienvenida a nuestro país. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, ¿qué se entiende por inclusión laboral, Cecilia? Mira, me encanta la pregunta porque hay que empezar por lo primero, ¿no? Cuando hablamos de inclusión laboral, propiamente nos referimos a la generación de estrategias, entornos, prácticas laborales que permiten que todas las personas, aprovechando sus diferencias, no ignorándolas, pueden crecer a máximo potencial, colaborar, generar innovación en las organizaciones. Entonces, generar entornos donde la diversidad de talento entra, crece y aporta a las organizaciones. Es lo que entendemos por inclusión laboral. Correcto. Este concepto de inclusión laboral, ¿cuánto ha evolucionado en los últimos años, Cecilia? Muchísimo. Parece para muchas personas, me dicen, oye, esto es una moda. Realmente las primeras prácticas de inclusión y de diversidad e inclusión laboral, que así arrancan con diversidad e inclusión, arrancan en Estados Unidos en los años 60. En América Latina llevamos 8 años, 5 años incluso, que está empezando a ser cada vez una tendencia en gestión de talento. Y la principal transición que estamos viendo es, partimos de considerarlo una práctica moralmente adecuada, como lo correcto, lo bonito, lo justo, a ya empezar a entenderlo como una decisión inteligente de negocio, donde no solamente se benefician las personas que están obteniendo derechos laborales, que antes no los tenían, sino que además las organizaciones empiezan a ver los frutos de nutrir equipos desde diferentes puntos de vista, diferentes experiencias de vida, y generar mejores ideas a partir de innovación de pensamiento. Entonces, estamos justo ahora en esta transición desde entenderlo como algo bueno de hacer moralmente, a ya algo inteligente para los negocios. Ahora bien, cuando hablamos de inclusión laboral, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, y no sé si es la lógica del resto de la región, del resto de Latinoamérica, uno se pone a pensar en, por ejemplo, las dificultades que históricamente han tenido las mujeres para lograr que se les pueda equiparar o tener las mismas oportunidades de los hombres, por un lado. Pero por otra parte, ¿qué pasa con los que ya no son jóvenes, los que tienen una experiencia acumulada, los que ya tienen su edad, no sus años, y que resulta que hay empresas o hay instituciones que los van casi que descartando, y perdón el uso del término, pero termina siendo así en la práctica, porque les parece que ya, digamos, no tienen la edad, que hay que priorizar a los jóvenes, que el adulto ya no maneja las tecnologías. ¿Cómo manejamos estas dos aristas en este concepto de inclusión laboral? El de las mujeres y el de las personas que ya tienen ese acumulado de experiencia, pero que tal vez por eso no gozan de las mismas oportunidades de los más jóvenes. Cecilia. Excelente pregunta, Fabricio, y completamente de acuerdo contigo. No hay que ampliarlo. Muchas veces pensamos en inclusión laboral exclusivamente en materia de equidad de género, y realmente pensemos que nuestros centros de trabajo deben ser un reflejo de la sociedad que hay allá afuera. Entonces, en América Latina, por ejemplo, tenemos específicas demografías que, como lo comentas tú, han sufrido discriminación social y por lo mismo presentan una falta de igualdad de oportunidades en lo laboral. El ejemplo del talento femenino, el ejemplo también de personas con discapacidad, de personas afrodescendientes en distintas regiones de América Latina, y tocas un punto muy interesante de la diversidad generacional. Sesgos, prejuicios y mensajes inequitativos que lanzamos a profesionales por su edad, y lo que comentas, la verdadera crisis o una de las crisis más grandes de la diversidad generacional son personas de más de 45 años, de más de 50 años, de la generación baby boomer, que les quedan de vida 30 años y el mensaje que están recibiendo es lo que mencionas: eres obsoleto, ya no funcionas, ya me sales muy caro, muy cara, ya no deberías estar aquí. Y son personas que lo que les resta de vida es más de lo que estás contratando en una población bajo millennial o centennial. Es decir, alguien de 25 años que se integra a la fuerza laboral lleva respirando menos tiempo de lo que le queda de vida a alguien que tú quieres jubilar. Entonces, la importancia de
uno, entenderlo y reconocer que siempre se puede seguir aprendiendo, que hay que valorar la experiencia de profesionales de mayor edad y no hay un límite a lo que una persona puede empezar a generar al interior de las organizaciones. Pero nos gana el sesgo, nos gana el decir, ay, pues es que es como mi papá y como a mi papá se le dificulta la tecnología, seguramente a mi colaborador también, y no reconocemos que las personas tienen una variedad también a su interior y no solamente deben ser juzgados o juzgadas por su edad. Ahora, ¿cómo cambiamos el chip justamente de quienes son parte, digamos, de la toma de decisiones en las empresas o instituciones para potencializar también este segmento de inclusión laboral? Cecilia. Educación y sensibilización. Es importante que al interior de nuestras empresas tomemos tiempo y recursos, que yo creo que es una de las cosas que no solemos considerar. Como la inclusión sigue siendo vista como algo bonito y no le damos la importancia requerida, no invertimos en ella. En estrategias, en capacitaciones, en sensibilizaciones, en entrenamientos a tomadores de decisión, los altos líderes de las organizaciones deben saberlo, conocerlo, entenderlo y accionarlo. Entonces son varios pasos. Y hacerles ver, ¿no?, estas reflexiones, la importancia, y empezar a generar acciones de role modeling, de ser modelos de liderazgo incluyente que precisamente permitan tomas de decisiones, como por ejemplo acciones de retención de talento hacia edad, cambiar nuestras estructuras de atracción y reclutamiento para que no haya un tope de edad en el momento en que atraemos personas, oportunidades para generar programas, como lo comentabas tú, ¿no?, de aceleración hacia la adopción de nuevas tecnologías en talento más senior de la organización. Y yo estoy convencida que todo empieza con un compromiso del alto liderazgo, un entendimiento y entrenamiento del alto liderazgo de cómo hacerlo, ya sea en estrategias propiamente organizacionales o también en sensibilización y entrenamiento a reconocer los propios sesgos que tenemos desde la toma de decisión y empezar a trabajar con ellos. Yo le voy a poner otros dos segmentos de la sociedad, porque Dale. le hablaba de las mujeres, le hablaba también de las personas que ya tienen una edad y que a ratos no son tomadas en cuenta justamente por la edad. Pero ¿qué pasa? Y ya que hablamos de diversidad, que también forma parte, las diversidades forman parte también de la inclusión y en el ámbito laboral, obviamente, la diversidad sexual. O sea, ¿qué pasa con la comunidad LGBTI? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Y déjeme contarle algo. Aquí en el Ecuador, hace algunos años, se tuvo que incluir en la ley la obligación de que las empresas con determinado número de trabajadores tengan un porcentaje X de personas con discapacidad. O sea, tuvimos que llegar a normar de esa forma la posibilidad de incluir en los equipos laborales a personas con discapacidad que no encontraban oportunidades, cuando debería ser esto parte de las actitudes, independientemente de lo que digan las leyes, de que se puede incorporar también a estos segmentos. Personas con discapacidad y comunidad LGBTI, ¿en qué contexto les ponemos dentro de este análisis de la inclusión laboral, Cecilia? Mira, y soy consciente de las cuotas que me mencionas, es una práctica que se han hecho en distintos países y estoy de acuerdo contigo, no debería ser ese el principal motivador de atraer y contratar y preparar talento con discapacidad, pero sí ayuda precisamente a empujarlo y acelerarlo. Lo importante aquí también hay que reconocer que las diferencias también requieren diferentes tipos de apoyos. Es una explicación rápida de conceptos, entender la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad plantea darle a todas las personas lo mismo, equidad plantea darle a cada quien lo que necesita. Entonces, cuando tenemos una apertura a la diversidad de las personas que están en nuestros entornos laborales y pensamos en torno a equidad, entendemos que la accesibilidad de espacios físicos que pueda requerir un profesional con discapacidad no va a ser lo mismo, la misma estrategia que vamos a manejar tal vez para otorgar beneficios de parejas a personas, parejas del mismo sexo, en lo que la ley reconoce matrimonio igualitario, por ejemplo. Y va a ser lo mismo, y no va a ser lo mismo que una estrategia de aceleración de talento femenino hacia mujeres en representación de liderazgo. Entonces, lo que mencionas, entender la diversidad. Hacia las personas con discapacidad hemos encontrado que accesibilidad física de espacios, sesgo de benevolencia, que está muy arraigado en América Latina, la idea de pobrecito, tengo que ayudarle, que al contratar personas con discapacidad les estamos haciendo un favor. No les estamos haciendo un favor, estamos atrayendo a nuestra organización talento que merece trabajar, que es capaz de hacer cosas. Necesitamos darles las herramientas adecuadas. Población LGBT+, igual al interior, hay diferencias. No recibe el mismo tipo de discriminación un varón gay que una mujer transgénero.
Entonces, reconocer también las realidades que se están viviendo para sensibilizarnos, conocer, reconocer y valorar las diferencias. A la población LGBT hay espacios en América Latina donde estamos tan atrás que lo primero que hay que hacer es reconocer que hay personas que existen, personas género no binario, personas género fluido, que estamos tan atrás en ciertos momentos que ni siquiera reconocemos que hay seres humanos respirando y existiendo, que no es lo mismo que puede suceder a lo mejor hacia una familia lesbomaternal, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezar por reconocer la diversidad para entender qué se tiene que hacer de acuerdo a la equidad y no necesariamente la igualdad, donde pensamos que con una cosa se soluciona todo. Y para ir cerrando, Cecilia, digamos desde el Ecuador, hay una percepción de que México, su país, ha sido una sociedad tradicionalmente machista, como ocurre en muchos países de la región, pero México en particular, se ha mencionado mucho esto. ¿El mexicano ha logrado evolucionar en ese sentido y dejar de lado el machismo y ser mucho más abierto a la inclusión? Ni el mexicano ni la mexicana. O sea, seguimos... Siguen igual. Sí, o sea, no es una percepción, es una realidad. Pero es una realidad. Es una realidad y es un trabajo constante. Realmente seguimos viviendo en el mundo estructuras patriarcales, seguimos trabajando, seguimos deconstruyéndonos. Hemos visto avances, hablando de mi propio país, sí, afortunadamente ha habido avances. De la mano también de legislación, tenemos un Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, CONAPRED, que dicta, que guía, y es un trabajo constante. Algo que estamos empezando a ver que funciona y que yo recomiendo es precisamente traer a los hombres a la conversación. La conversación hacia la equidad de género durante mucho tiempo se manejó como algo de mujeres para mujeres, con mujeres contra hombres. Y hemos encontrado que no debe ser así, ¿no? Que así como vivimos en un sistema machista, hace que tanto hombres y mujeres lleguemos a tener actitudes machistas. Y la importancia de traer a todas las personas a la mesa para empezar a generar estos espacios de empatía, de diálogo y reconocer que esto es un trabajo compartido. Y sí, estamos ahí, no hemos avanzado, pero sí reconozco que es un trabajo constante. Esto nunca se acaba. Correcto. Cecilia, gracias por el tiempo y por esta charla para hablar de inclusión laboral. Muy amable. Un gusto. Muchísimas gracias por el espacio, Fabricio. Gracias a Cecilia de la Vega, especialista mexicana en temas laborales. Tiene 10 años de experiencia. Que está en el Ecuador. Va a participar justamente de un encuentro de diversidad e inclusión que buscará justamente poner en el tapete de la discusión estos temas, ¿no? La inclusión laboral, con estas aristas que hemos planteado en este diálogo, las dificultades de la mujer para lograr la equidad y la misma oportunidad o las mismas oportunidades que los hombres. Esta ha sido una lucha histórica de las mujeres. Lo que pasa justamente con los adultos mayores, a quienes en muchas ocasiones se les cierran las puertas para seguir teniendo una plaza de trabajo. Lo que pasa con la comunidad LGBTI, justamente los temas de la diversidad sexual y obviamente también las personas con discapacidad. Temas que están allí para la discusión y el debate público. 8:57, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.